nuevamente acá, porque nos ha dado la gracia y la fuerza para que podamos estar acá el día de hoy. Y sabemos que solo por tu gracia, tu actuar en nosotros, permite que podamos estar contigo, podamos entenderte y conocerte. Dejamos este Amén. tiempo en tus manos, enséñanos, abre nuestro entendimiento, para que podamos entender lo que hoy tienes para compartir con nosotros, para que lo podamos entender y poder llevarlo y llevar todo esto a nuestra vida diaria y durante la semana que inicia podamos cada día actuar según tu voluntad. Muchas Amén. gracias, Señor, por todo lo que entregas, por todo lo que nos das y tu permanente guía en cada paso que hacemos. Te Amén. pedimos una bendición y una gracia para cada uno de nosotros, los que están acá y las familias que esto representa. Y te pedimos todo esto en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Y ahí está la Dulce. Amén. Iris está con Pablito. Ya, bienvenido, Pablito Wilson. Ahí estás. Qué bueno, qué bueno. Ya, entonces, hoy terminamos ya definitivamente con la serie La armadura del cristiano. Así que voy a poner también por las dudas el asistente. Ya, entonces hoy terminamos con la serie La armadura del cristiano. Ya la hemos visto en varias etapas y demás. Y bueno, la pregunta es, ¿tienen alguna observación sobre este tema de la armadura del cristiano? Eh, la pregunta también tiene que ver con, ¿se entiende bien esta relación entre la armadura del cristiano y en qué etapas de la, eh, de la escalera de Pedro yo habitualmente voy preparando mi armadura del cristiano? No sé si eso está moderadamente, se entiende, no sé si lo entienden, cómo lo ven, qué piensan ustedes. ¿Cómo la pregunta, Cristian? ¿Ya? ¿Sí? Les digo que si podrías repetir la pregunta. Ah, que cómo relacionamos, sí, cómo relacionamos esta armadura de la armadura que tiene que tener el cristiano, que Dios la entrega, todos me escuchan bien, ¿no? Entre paréntesis, ¿sí? ¿Sí? Sí, Cristian, sí. Entonces, Bien. la armadura del cristiano, ¿cómo se relaciona con lo que es la escalera de Pedro? ¿O en qué etapa de los reposos y del crecimiento espiritual habitualmente yo preparo mi armadura? Mm. No Sí, sé a si mí me cuesta un poquito entenderla, Cristian, hacer la asociación de ambas cosas. ambas Así cosas. que si tú lo pudieras explicar, por favor, un Ya, me poquito parece. más en detalle. ¿Alguien tiene una observación sobre esto, no? Antes de empezar yo a explicarlo. ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces, voy a dejar de compartir el, vamos a compartir acá. Ya, ya. La armadura, ¿lo ven como presentación? No, no se ve No, nada. no se ve nada, no. No. No, No. no estoy compartiendo. Buen detalle. Ahora Ahí sí, sí. Ahora, ahí ahora sí. Sí, ahí sí. se ve Sí, como presentación. ahí Sí, sí. como Ya. Sí, sí. Ujú, Bueno, esta es la escalera de Pedro. Esta es la escalera de Pedro. Y la ujú, relación que nosotros hemos hecho con los reposos, que Jean-Marie Guyon lo plantea con los 7 reposos, y además lo relacionamos con la creación, es decir, la transformación, el hombre nuevo que Dios ujú. tiene que hacer en la vida de cada uno de nosotros. ¿Recuerdan eso?
Mm. Sí. Entonces, eso hasta ahora está de alguna forma clara y hablábamos que Ya veo. en el primer escalón, en las primeras etapas de crecimiento, estaba la virtud, que significaba esto, esta fuerza, de decir, ya tengo que buscar al Señor, tengo que empezar a hacer la voluntad de Dios, y que tenía que ver con el primer día de la creación y tenía que ver con la luz. Cuando Dios crea y dice, sea la luz. Y se hace, ¿se acuerdan? Ya. Después, Sí. el segundo, después de esta etapa inicial, uno empieza a conocer al Señor. Y entonces, según la escalera de Pedro, es el conocimiento de Dios. Y empezar a conocer a Dios y empezar a entender cómo Dios piensa, que es bastante diferente, muy diferente a lo que es el mundo. Y tiene que ver con el segundo reposo. ¿Y por qué hablábamos de reposo? ¿Recuerdan? Reposo hablábamos porque siempre descansando en el Señor. Ese es descansando en el Señor. Por eso es que Jesucristo dice, yo soy, el reposo es el Señor. Por eso Jesucristo era el Señor del día. Sobre él. Entonces, por eso hablamos de reposos. Porque la vida del cristiano es en reposo en reposo. Si no avanza de reposo en reposo, significa que no estoy descansando en el Señor y el trabajo, la fuerza, la estoy haciendo yo. Mm. Después pasábamos a la tercera etapa de crecimiento espiritual, que tenía que ver con el dominio propio. Todavía, por eso, tiene mucho que ver con la fuerza que yo hago. Estas tres etapas, que es la virtud, el conocimiento y el dominio propio, tiene mucho que ver con mi propia fuerza, con lo que yo hago. Y con la creación tenía que ver cuando Dios crea los vegetales. Y los vegetales son frutos, efectivamente son frutos, pero son frutos de la tierra, de la carne, mezclados con la carne. ¿Mm? No son el fruto perfecto, que son los animales, donde se derrama sangre. Cristian, ¿Ya? Vamos. Cristian. ¿Bien? ¿Por Y más? también los vegetales, podríamos decir que se alimentan de luz, o sea, no se alimentan de luz, sino que tienen vida gracias a la luz. Mm. Son la base de toda la alimentación de todos los seres vivos. Y el dominio propio, sin el dominio propio, no podríamos tener ni paciencia, ni afecto, ni menos amor. O sea, podríamos hacer como un base importantísimo el tercer día al crear los vegetales. Así es. Y porque, súper bien, porque el dominio propio, súper lindo mira esa relación, el dominio propio tiene que ver que por primera vez como cristiano, yo Yo me empiezo involucro. a involucrar el proceso de la cruz del cristiano. Empiezo a Sí, entender este tema de humillarme, de someterme, es decir, de controlar un poco mis pasiones. ¿Mm? Mis impulsos. Mis impulsos. ¿Mm? Claro. Entonces, ese control de los impulsos tiene que ver con el proceso de la cruz. ¿Sí? Mm. Súper bien, es la base para seguir creciendo. Recuerden que todo esto es base una cosa del otro. sí. Si yo no ejercicio la virtud, si yo no tengo el conocimiento de Dios y empiezo a entender y pedirle al Señor, Señor, quiero entenderte, quiero conocerme más, difícil que siga creciendo. ¿Se cuenta? Porque mi crecimiento se detiene. Entonces, súper bien lo que dice Indy, que crea los vegetales, que es la base para el crecimiento de todo el resto. Mm. Y después del dominio propio, pasábamos al estado de la paciencia. Y la paciencia tiene que ver con padecer. Viene de pati, que significa padecer en el latín, y tiene que ver con el proceso de la cruz diaria, donde yo empiezo a vivir el proceso de la cruz diaria. Y
maravillosamente, fíjense que una cosa que parece incoherente, pero no lo es. Dios crea primero los vegetales y después crea el día y la noche. ¿No les parece absurdo? Porque lo lógico sería primero crear el día y la noche y después crear los vegetales, ¿o no? Tal vez Esa es la lógica humana. sería, crecen, pero tendría que haber estado ahí de día. No existiría la noche todavía. El ¿O? día y la noche, impresionante, ¿ah? ¿Se dan cuenta? Y esto es el proceso que vive el cristiano, porque hasta ahí Dios simplemente le da la gracia. Sí. Y solamente yo siento a Dios alejado cuando yo me alejo, pero Dios te da la gracia en estos estados, espérenme un poquito, en estos tres estados espirituales en el que vive el cristiano, son los periodos, son los periodos de gracia. Voy a avanzarlo. Son los periodos de luz, son donde Dios te permite, Dios da mucha gracia y Dios no, no te, la única, por eso es que en el estado 4 de la paciencia aparece el día y la noche, porque Dios empieza a alejarse. ¿Para qué? Para que tu confianza quede 100% en las Mm, manos de Dios. bonito. Estos tres primeros estados de virtud, conocimiento y dominio, Dios es muy bondadoso y permite muchas cosas en tu vida. Muchos errores Él los pasa por alto. Cuando empezamos en el proceso de la paciencia, que Dios quiere llevarte hacia una perfección mayor, y que empieza también en el dominio propio, por eso está en rojo, por eso empieza el proceso de la cruz. eh, entonces, el Señor te permite muchas cosas, pero en el tema de la paciencia, por eso empieza luces y sombras. ¿Por qué? Porque hay periodos en los cuales Dios se aleja. ¿Para qué? Para que el alma se aferre netamente a Dios y no a sus propias fuerzas. Amén. Y después de la paciencia aparece la piedad. Pero antes de pasar a la piedad, la armadura del cristiano se forma en este proceso, en este periodo, en el periodo del tercero y cuarto reposo. En el periodo del cuarto reposo, yo empiezo a, ahí recién el Señor me da la armadura para que yo empiece las internas, las luchas espirituales, perdón, no lucha interna, las luchas espirituales. Acá, en el dominio propio y el estado de la paciencia, yo empiezo las luchas espirituales. ¿Por qué? Porque empiezo a tomar mi cruz diaria y empiezo a darle gracias a Dios por todo y empiezo a entender que las pruebas son permitidas por Dios en mi vida para el crecimiento. Y por eso, en el cuarto día, o en el cuarto eslabón de la escalera de Pedro, se produce el día y la noche, donde hay periodos en los cuales como que Dios da la impresión de que Dios se aleja. Y eso es exclusivamente para que yo me aferre 100% al Señor. ¿Sí? Entonces, en este proceso en estos estados de paciencia y dominio propio, acá mi armadura se va fortaleciendo, mi armadura empieza a cubrir las fisuras y empiezo a vivir poco a poco el proceso de pecar cada vez menos voluntariamente. ¿Por qué? Porque rápidamente eh, me empiezo a arrepentir de las cosas que no están conforme a la voluntad de Dios. Pido perdón porque el Espíritu Santo me redarguye enormemente. En los tres primeros periodos antes, el Espíritu Santo es bastante poco. Me redarguye de las cosas muy grandes, pero no de las pequeñeces que para Jesucristo son tan importantes, como por ejemplo cosas del orgullo, como por ejemplo cosas de que yo trato de sobresalir, como el tema de molestias internas. Todas esas
que yo en los periodos anteriores ni siquiera me doy cuenta que existen en mi vida. ¿Les parece? No sé si hay algo más acá antes de pasar a lo que es el estado de la piedad, ¿no? Ya. Para mí Y está después, bien. ¿sí? Y después pasamos Para mí al... está bien. Sí, súper, súper Héctor, bien, bien, bien. Y de ahí pasamos al estado de la piedad. El estado de la piedad es el estado en el cual empieza a vivir el cristiano un proceso de amor profundo por las cosas de Dios, donde todo se vuelve importante para Dios. Dios es importante en la vida de ese cristiano. Ya no las cosas de ser un buen profesional, las cosas de tener una familia y todo pasan a un segundo plano. Y el cristiano se mueve por y para Dios. En este proceso de la piedad todavía se cometen pecados voluntarios, pero es alrededor muy poco, podemos decir casi un 80% de, del vivir del cristiano tiene que ver con este proceso de no pecar voluntariamente. Y solamente están los pecados involuntarios. Es decir, se molesta, pero rápidamente se molesta con alguien, interiormente ni siquiera le dice al otro lo que está viviendo, pero molestante, y rápidamente el Espíritu Santo le redarguye. Y entonces él, sí, Señor, perdóname. De nuevo me he molestado, Señor, perdóname. ¿Mm? Y estos son los procesos en los cuales Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de tu cuerpo de muerte? Lo que yo con mi mente quiero hacer, no lo puedo porque tengo esta ley en mis miembros que va en contra de lo que yo quiero con mi mente hacer. ¿Te das cuenta? En este estado de la piedad, y también empieza la paciencia, ya el cristiano tiene un ejercicio de pensar permanentemente en el Señor y brota en forma natural el concepto de que, por ejemplo, tiene algún inconveniente o algo, o le duele algo, enseguida dice, Señor, necesito tu ayuda. En forma inmediata y natural, en el estado de la piedad, el cristiano pide la ayuda al Señor. Pero todavía hay ciertos rasgos de pecados voluntarios. Y ya en el sexto, miren, y esto es sumamente importante, en el quinto día, esto es maravilloso, en el quinto día crea las aves y los peces, que son los sacrificios de sangre, que la sangre representa lo que es Jesucristo, pero son los animales que no son perfectos. ¿Se dan cuenta? Las aves y los peces no son el sacrificio perfecto. ¿Cuál es el sacrificio perfecto? Para Dios era el ganado, es decir, donde aparece ¿quién? Aparecen el cordero y el vacuno. Y esos son los sacrificios perfectos para Dios, que era la sangre perfecta. Y ya en el sexto estado, que es cuando Dios crea el ganado y también, por supuesto, el hombre, el afecto fraternal tiene que ver con que ya todo mi actuar tiene que ver con amor al prójimo. Todo mi actuar tiene con amor al prójimo, por lo tanto, ya no hago pecados voluntarios, son todos involuntarios. Y me muevo absolutamente por amor al prójimo, en todo mi actuar. Toda mi modificación en estos estados, al cristiano le dicen algo y dice, ok, ya nada es lo que decía el apóstol Pablo. Para todo estoy preparado, vivir en riqueza, pobreza, comida sin comida, todo es gracias, Señor, todo es 100% gracias. ¿Mm? Y en este estado, entonces todavía acá el cristiano tiene su yo, por lo tanto, por eso todavía están las luchas, perdón, tiene su yo, por lo tanto tiene todavía el pecado que mora en mí, pero solamente son pecados voluntarios. En el quinto y sexto reposo, Dios empieza a usarlo a uno para las batallas espirituales. Ya acá las luchas internas, las batallas espirituales,
las luchas espirituales, que son el tema de, por ejemplo, de no hacer algo o molestarme por las cosas que yo hago, ya esas luchas espirituales ya no existen, son las batallas por el prójimo, y empiezo a generar las batallas por el prójimo de llevar a mi prójimo a los pies de Cristo. Y ya en el séptimo estado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y 100% ya Dios me saca el yo, y ahí me muevo, soy uno cuando Jesucristo dice, vendremos a Él y haremos morado. El Padre y yo uno solo somos. Entonces, esos son los 7 etapas y todo lo que hemos ido relacionando. Y esto a su vez también tiene que ver con lo que vemos acá al costado, que son el bautismo en agua, que es el cruce del Mar Rojo, hay 2 bautismos, y el bautismo en fuego que el Señor empieza a hacer. Y está la relación de los corderos, las ovejas inmaduras y las ovejas maduras. Y por eso es que dice, apacienta mis corderos, que significa alimenta mis corderos. Después, cuando se transforma en oveja, Jesucristo le dice a Pablo, pastorea, es decir, no solo la alimenta, sino que tienes que golpearla para que empiece a cambiar su sentido, para que camine en la dirección que el Señor quiere. Y después, ya cuando ya está en el afecto fraternal el cristiano, ya ahora es un problema de tiempo, que simplemente el Señor lo da, el crecimiento, y por eso dice, apacienta mis ovejas. Es simplemente que si continúa así, el crecimiento solo se da. Ya, eso es hasta ahora. No sé qué piensan con respecto a esto, no sé si ahí les hace sentido. Entonces, ¿en dónde estamos preparándonos con la armadura de Jesucristo? Cristian, ¿Sí, Inge? aquí también, entre el cruce del Mar Rojo y el cruce del Jordán, en el cruce del Mar Rojo no está involucrada nuestra voluntad. Es Ah, el líder el que hace la intercesión por el pueblo, y acá en el cruce del Jordán está involucrada el acto de fe de mojar los pies en el Jordán, y recién ahí se abre. así es. Súper lindo. Eso recién ahí se abre, porque en cambio en el súper lindo, porque cuando hay súper lindo, gracias Inge, súper bueno eso. Mira, cuando Moisés, sumamente importante, es decir, la Biblia está llena de detalles que son coherentes, pero son señales sumamente importantes. Cuando, cuando, eh, cuando Moisés tiene que cruzar el Mar Rojo, cuando Moisés tiene que cruzar el Mar Rojo, él le dice a Dios, Dios, viene el faraón ¿qué hacemos? Porque él implora a Dios. Y Dios le hace una respuesta que es, ¿qué me dices a mí? Le dice, dile al pueblo que marche. ¿Qué? No me implores a mí. Ya tiene que dar simplemente el paso, tiene que avanzar. En cambio, se dan cuenta, y eso no tiene que ver con la voluntad del pueblo. En cambio, en el cruce del Mar Rojo, como bien dice, perdón, el cruce del Jordán, como bien dice Inge, ¿cómo se llama? Los levitas ingresan y entonces se corta el agua. Había una voluntad del punto de vista. Lo otro tenía que simplemente avanzar. Ya estaba abierto el mar. En cambio, en el cruce del Jordán, ellos dan el paso de que ingresan al agua y entonces se abre el Jordán. Es súper lindo ese concepto. ¿No? ¿Ya? Cristian, una consulta, ¿y por qué Moisés le dice eso al Señor, le pregunta eso? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, qué tiene que ver eso? La Eh, respuesta,
tiene que ver del punto de vista de que ya estaba hecho, ya Dios lo había hecho. Sí, ¿Te pero das ¿por cuenta? qué él le pregunta a Dios? Por eso, porque entró en duda, entró en duda. Cuando Ya. Dios ya había abierto el mar, por lo tanto, el mar Ujú. rojo, por lo tanto ya tenían que cruzar solamente. No Ya. tenía que ver Ujú. con mi voluntad. En cambio, Mm. el cruce del Jordán sí tiene que ver con mi voluntad, porque yo ingreso y cuando estoy adentro, Dios hace. Mm. El otro ya estaba abierto. Por eso le dice, dile al pueblo que marche más, si ya está abierto, ya está hecho. Claro. En Mm. cambio, en el Jordán no. Ellos ingresan, ingresan, el agua se corta. ¿Te das cuenta? Hay un acto mío en en el cruce del Mar Rojo, no hay un acto mío. Yo simplemente camino. En Es el cambio, don de en fe. Jordán, el agua no está cortada, tengo que entrar y entonces Dios actúa por fe. ¿Te das cuenta? Súper buena la observación, yo no la había visto así. Inge, súper lindo. ¿Ah? Hay que mojarse los pies en Hay que el... mojarse los pies. En cambio, Sí, en el otro exactamente. no mojamos los pies. Simplemente estaba abierto el paso. Por lo tanto, Dios ya lo había hecho. ¿Mm? ¿Ya? Y ahí es Súper. el ejercicio de fe que hace un cristiano recién convertido, creer en el Señor y Nada más. marchar. Y marcha nomás. En cambio, en el otro no. En el otro hay un tema de que yo tengo que generar un acto voluntario y decir, Señor, voy a dar el paso. El agua está ahí, está rugiendo el agua, pero yo igual entro. ¿Te das cuenta? Entonces, Dios Cristian, hace. Esa es la enorme diferencia. ¿Ya? estos tiempos, ¿Sí? Claro. Y exacto. por eso Tenemos tenemos más que pedir dudas. perdón. Claro, y por eso tenemos que pedir perdón cuando dudamos. Mm. Porque el Señor ya nos garantizó de que efectivamente Él ya tuvo la victoria. Por lo tanto, si nosotros, hoy el Señor, mañana en este tema, ¿cómo lo hago? Dios, perdóname. Tú ya lo tienes solucionado. Yo simplemente me tengo que colocar en tu línea para actuar, nada más. ¿Mm? ¿Ya? Así que eso, súper bien ese comentario. Y esto a su vez, entonces, los diferentes estados de crecimiento, los relacionamos con la parábola sobre qué construye, qué es lo que construyo, sobre qué construyo, y la parábola del sembrador. ¿Se recuerdan? Para cerrar esto. Entonces, el corazón, que es la tierra, cuando la semilla, que es el Espíritu Santo que está hablando en mí, cae al lado del camino, yo lo que genero es hojarasca. Es decir, y con lo cual, ¿qué es la característica que tiene la hojarasca? Que la hojarasca sirve para encender el fuego. Por lo tanto, habitualmente los cristianos que viven en el estado de la virtud traen muchas almas a Dios, pero su crecimiento es muy pequeño, pero sirve para traer otras almas a Dios, eso también. El heno tiene que ver con que yo alimento, pero en forma indirecta, ¿se da cuenta? Porque el heno sirve para los animales eh, y, em, y yo con eso alimento a otros cristianos. Ya en el tercer estado tiene que ver con la madera, donde Dios da la gracia, son cristianos que tienen muchos dones y logran construir grandes cosas, incluso casas y demás,
de protección y protegen, ayudan a muchos cristianos. Ese es el estado de la madera. Con la madera se puede construir casas de varios pisos incluso, y donde yo puedo, como cristiano, y estos son los grandes ministerios de Dios. Pero el Señor quiere que yo siga creciendo. ¿Para qué? Para purificar mi vida, para que resista el fuego. Y entonces empieza el proceso de lo que significa el dominio propio y la paciencia, y donde el fuego empieza a actuar. Y ahí lo que tengo es piedras preciosas, que es la primera categoría, y por eso produce tierra, produce la semilla, produce fruto de 30 por 1, las piedras preciosas, que, ¿cuál es la característica de las piedras preciosas? Resisten el fuego, pero no son. ¿Cuál es la característica de las piedras preciosas? Resisten el fuego, pero tienen una característica, que No son moldeables. no son moldeables. Por lo tanto, resisten el fuego, por lo tanto, viven el proceso de la cruz, pero todavía no están moldeados 100% a lo que el Señor quiere. En el estado de la piedad, en el estado de la piedad, ya el cristiano es moldeable, porque la plata es moldeable, pero tiene una característica la plata, todavía se oxida. ¿Se da cuenta? Entonces, como se oxida, es decir, hay ciertos pecados, y por eso ciertos pecados voluntarios que todavía están. Y por eso genera plata, y genero una producción de fruto del 60 por 1, pero ya genero fruto. Y después, Cristian, finalmente, las piedras ¿sí? preciosas, para darle forma hay que pulirlas, ¿no es cierto? Hay que pulirlas, claro. Ya. Por eso existe pulimiento, Mm. existe todo el tema, pero todavía resisten el fuego, pero no son moldeables. ¿Mm? Ujú. Los Pero para golpes, darle la forma hay que pulirlas nomás, La nada más. forma que el claro. Señor quiere. Entonces, Exactamente. Y con los golpes se rompen así es, y con los fácilmente con los golpes. golpes. Justamente. O sea, no Así es. fácilmente, Y pero si es pulida, por lo Mm, tanto, sí está la sí. intervención de Dios en esa alma. Amén. ¿Ya? justamente. Bien fuerte. Y después, finalmente, llegamos a lo que es el oro, que es el periodo del afecto fraternal, y donde ya se genera el ganado también, que es el sacrificio perfecto, donde el oro es moldeable y no se oxida. Por lo tanto, es 100% purificado y está listo para llegar a la meta perfecta, que es el Padre y yo uno solo somos. ¿Mm? Que es llegar a la altura del varón perfecto, a la altura de Jesucristo, llegar a ser como el Maestro. ¿Ya? Este es entonces lo que hemos visto, y lo que estamos actualmente viendo es en el estado del dominio propio y la paciencia, donde ¿qué? Donde mi armadura se va fortaleciendo y donde tengo que aprender a cerrar todas esas fisuras que tiene mi armadura para entrar aquí a la batalla espiritual, no a las batallas espirituales, sino a la batalla espiritual que Jesucristo nos tiene preparado, y entonces ponerme en la brecha, que es dar la vida por mi prójimo. Ya, eso es todo el cuadro. No sé qué les parece, alguna observación sobre esto, algo que tengan alguna duda, comentarios, ¿no? Ya, eso entonces. Ese es para un poco darle el marco para que se entienda en dónde estamos. ¿Sí? Por lo tanto, estaríamos en este proceso de la tercera y la cuarta etapa del reposo, donde para prepararnos para la batalla. Y por eso hablamos de prepararnos para la batalla. ¿Sí? Y eso era la importancia de prepararnos para la batalla. ¿Ya? Y hablábamos entonces en esta última etapa que estamos hablando, en esta última de la armadura, que es el sexto elemento de la armadura del cristiano, hablamos del calzado del Evangelio de la Paz. Y entonces ahí nos preguntábamos el día martes, ¿por qué
es el calzado? ¿Por qué es el calzado del Evangelio? ¿Por qué no es el calzado? ¿Por qué no decimos el calzado de la paz? Perdón, no sé si el calzado de la paz, pero ¿por qué no decimos el calzado de la justicia? ¿Y por qué decimos el calzado del Evangelio? Porque dejamos la huella, dejamos huella. Porque dejamos la huella, porque el caminar nuestro va dejando Mm, huella. huella, claro. Y esta Mm, huella tiene que ser el Evangelio. Es amén. decir, no con el yelmo, predicamos con Nuestro nuestras acto. huellas. Es No nuestro la- acto. Y nuestros actos es nuestra huella. nuestro caminar, actos son nuestras huellas. Claro. ¿Se dan cuenta? Ujú. Entonces, Mm, por eso es el Evangelio, mm, el calzado del Evangelio. ¿No? mm. Eh, y la pregunta entonces, ¿de qué predicar estamos hablando? Y estamos hablando del predicar con el ejemplo, no con nuestras palabras, sino con el ejemplo. Cómo Sí. estamos Mm, actuando frente a los que nos rodean. Porque es muy mm. fácil hablar de Dios, pero es bastante diferente dar los Actúa. pasos con el ejemplo y que el otro diga, ah, en este veo el Señor. Por eso es que Pablo, ¿se acuerda? Hablábamos el día martes que decía Pablo, y que los cristianos muy poco lo repetimos, que es, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y la pregunta era, ¿podemos decir eso nosotros? Mira, actúa como yo actúo, porque yo eso estoy, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Ya? Mm, ¿Ya? Entonces, ese es el predicar. El predicar es eso. Es que yo tengo que ser un ejemplo como fue Jesucristo como ejemplo. Es el mismo ejemplo que Jesucristo tiene. Ese es el tema. ¿Mm? Y entonces hablábamos también el día martes sobre el predicar que tenía tres aspectos o tres conceptos clave que tenían que ver que el Evangelio va en los pies, y a lo que decía Sole en relación de que voy dejando mis huellas, mm, y estábamos hablando, y ese era el mm. Evangelio de amor, no es cualquier Amén. Evangelio, Claro. no es claro, porque si yo le digo ya que te vaya todo bien y no le ayudo, el Evangelio del amor es, Inspirado es, por Dios. Mm, mm, es inspirado por Dios, es este claro. amor Mm, sobrenatural, no es el amor exactamente. que yo siento por mi hijo, por mi señora, por mis familiares, Mm, ese es un amor sobrenatural que da la vida mm, por el prójimo. ¿Y por exactamente. qué era de la paz? Y después el tema era de la paz. ¿Por qué era de la paz? ¿Se recuerdan por qué el Evangelio de la paz? Porque es Porque es el reposo y la paz interior. Mm, el gozo y la paz interior que tengo. mm, Entonces, no importa los problemas que yo tenga, yo siempre actúo en el gozo y la paz del Señor. Y si no lo tengo, tengo que decir, Señor, muéstrame qué pasa en mi vida. Muéstrame porque hay algo que en mi vida debo corregir para que lo permitas. ¿Ya? Ese es el indicador. El indicador, acuérdense que Satanás puede imitar todo. mm. Puede imitar la paz, puede imitar el gozo, puede imitar los milagros, puede imitar todo. Lo que no puede imitar es la paz en medio de la tormenta. Eso es imposible. ¿Ya? Es decir, el que yo tenga problemas, situaciones difíciles y esté contento y gozoso en esa situación, eso es imposible. Porque humanamente es imposible. Y por eso Satanás, pero todo el resto, efectivamente Satanás lo puede evitar. ¿Mm? Amén. ¿Ya? Por eso es que están los monjes que o se hace yoga y todo el cuento, Sí. porque ahí encuentra la persona paz.
Claro. pero solo Mm, cuando haces. ujú. Pero en el día a día, por Incluso, ejemplo, que se Pero van, eso se sienten, las personas físicamente se sienten bien, pero no espiritualmente. no, espiritualmente también. Claro. incluso No, pueden resetear su cerebro y pueden poner Claro, pensamientos cambiar. positivos, Exactamente. mining, todo. claro, a mí me Impresionante. impresionaba eso porque yo conversaba con alguien que hacía meditación y todo, y él efectivamente él lograba la paz. Y decía, Claro. Señor, pero ¿cuál era el tema? Es Era lo que muy, momentáneo. claro, y es lo que muy pocos cristianos logramos, que cuando las circunstancias se ponen muy difíciles, yo pierdo el control. Y eso, muy pocos cristianos viven eso, muy Claro. pocos cristianos. Mm. Claro, Entonces, porque no es de Dios, no es del claro, Señor, lógico. Mm, pero el cristiano tampoco, muy poco el cristiano se descuadra, le pasa algo, no sé, algo que tenía proyectado y se pone nervioso, fallece alguien o le pasa un accidente a algún pariente y se pone súpermente nervioso y todo el tema. Y sí. tengo que decir, Señor, pero ¿cómo? ¿No dices Mm, tú que pasaré por el agua y no me mojaré? mm, El fuego no me quemará. ¿Cómo entonces? Y a la primera de cambio me pasa algo y se me descuadra todo mi mundo. ¿Qué mm. diferencia tenemos con la gente del mundo? ¿Qué diferencia tenemos con la gente que hace yoga? ¿Verdad? Entonces, por su fruto los conoceréis. Por eso dice el Señor, por su fruto los conoceréis. Es Claro, o más, hay gente. erráis porque escudriña la escritura. Sí, 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 también, claro, porque no entendemos, no entendemos, claro, y empezamos, sí, 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 y eso, y entonces empezamos a justificar, es que la vida es así, es Ujú. que, Sí. es que el cristiano tiene que sufrir situaciones difíciles, por supuesto que el cristiano tiene que Porque es vivir, parte de la vida. porque es parte de la vida. Sí, sí. Entonces, cosas como, por ejemplo, es que nunca el Señor dijo que no íbamos a tener aflicciones, pero por supuesto, si el Señor dijo que Mm, tengamos que tener aflicciones, pero dijo, confía, mm, yo he venido al mundo. sí es. Amén. Sí. ¿Se acuerdan que leíamos la otra vez algo que decía muchas, el justo, muchas Son las, aflicciones tendrá el justo, pero de todas ellas los librará el Señor? Parece Mm. contradictorio, ¿no? ¿Se acuerdan que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, y eso pero es en el Antiguo Testamento, decía, ¿eh? Muchas son las Sí, aflicciones del justo, pero es de todas justo. ellas las librará el Señor. ¿Se da cuenta que parece Amén. contradictorio? Porque claro. como dice que son muchas las aflicciones, pero de todas las va a librar. Bueno, pero entonces, ¿cómo voy a tener aflicción y me va a librar? ¿Es incoherente o no? Claro. O me libra o tengo, pero no puedo tener aflicciones y a su vez librarme. ¿Cómo? Mm, Eso en el Antiguo Testamento estaba hablando Sobrenatural. de paz en medio de la tormenta, mm, porque el Señor vino a explicar. Por eso es que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, no de algunas, buena cosa, ¿eh? No dice muchas son las ujú, aflicciones de algunas, pero muchas las librará el Señor, sino que de todas significa toda, ninguna, Amén. ninguna no te librará. ¿Entiendes? mm, ¿Te das cuenta? Entonces, de todas ellas, Dios te va a dar el gozo para que no importa lo que pase, tú irás, ujú. estarás con el gozo. Sí, mm. Entonces, esas son un poco lo que estábamos hablando. Pero, esa es la paz. Ya, volviendo, me perdí ahí en dónde íbamos. Ya, entonces acá eran, no, esto está inadecuado, ¿no? Simple como que ¿Por qué el serpiente. Evangelio de la paz? En eso íbamos, Cristian. Ah, el Evangelio de la paz. En el punto 3.
un minuto, es que se me salió acá el... ¿Por qué el Evangelio de la Paz? Justamente. Ujú. Entonces, el Evangelio de la Paz. Entonces, ¿por qué el Evangelio de la Paz? Y tenía que ver con esto de que paz en medio de De la la tormenta. tormenta. No lo proyecté, no lo proyecté. Hay paz en medio de la tormenta. ¿Mm? Y el Evangelio, es que entonces, el primer ítem, que el Evangelio va a los pies, eso está todo claro, ¿o no? ¿O hay alguna observación sobre eso, alguna Eh, duda? eh, ¿El Evangelio va en los pies y no va en otro lado? sí. ¿La huella? Sí, dejar huella. La huella que Yo tenemos que dejar nosotros como cristianos. Ujú. decir diario, ¿no? ¿Qué huella estamos Después dejando en realidad? ya estamos dejando, justamente. ¿Qué Mm. huella estamos? El segundo tiene que ver con el Evangelio. ¿Con qué Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio De la cuál es el paz. Evangelio que tenemos que predicar? Que va en los Es pies. el Evangelio de la paz, pero antes de eso, antes del Evangelio de la paz, es el Evangelio del amor. Por eso es que hablábamos en Efesios 5, en Efesios 5, 1 y 2. ¿Podemos leer Efesios 5, 1 y 2? Por favor. 5, 5, 1, 2. 1 y 2. Acá lo tengo, Cristian. Si Sí, quieres, por lo leo. favor. Acá dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué les parece eso a ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué Efesios era, perdón? 5, Efesios 5, 1 y 1 y 2. 2. Dice, Sí, sed pues imitadores de Dios. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y acá, Sí. Efesios, también el apóstol Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como que imitando a Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Por lo tanto, lo que está diciendo acá el apóstol Pablo en Efesios dice que tenemos que dar la vida por el prójimo, ¿o no? Sí. ¿Les parece o no? ¿Qué piensan ustedes? Eso va a ser olor fragante para el Señor. Eso va a ser. Y entonces, ¿qué significa la vida por el prójimo? Que ese es el evangelio que Dios quiere. Claro. Dar la vida por el prójimo. Dar la vida por el prójimo. ¿Y qué significa dar la vida por el prójimo? ¿Qué piensan ustedes dar la vida por el prójimo? ¿Alguna observación con respecto a lo que significa dar la vida por el prójimo? ¿Cómo Ser dan ustedes? ejemplo, ¿Ustedes dan la dicen. vida por el prójimo o no? Es ser ejemplo. Sí, el ser ejemplo, ¿ya? Pero ¿qué significa dar la vida por el prójimo? ¿Se han puesto a pensar si ustedes dan la vida por el prójimo o no? Y acá estamos entrando en la etapa de las batallas espirituales, ¿no? O como se menciona de repente a nivel común en las iglesias, no, yo doy la vida por el prójimo porque estoy orando, ¿no? El orar por el otro no es dar la vida por el prójimo. Ahora es importante orar, por supuesto, pero no estoy dando la vida por el prójimo, ¿no? El Señor nunca dijo que el dar la vida por el prójimo es andar orando, ¿no? No sé de dónde salió eso, pero es muy común eso que se menciona, ¿no? Dar la vida por el prójimo es lo que hizo Jesucristo. Es traerlo Entonces a la los pregunta, pies de Cristo, Cristian. así es. ¿Y cómo traigo a los pies de Cristo a mi prójimo? Buena. Con mi buena- fruto, con mis acciones, Así es. como llevo. pero si yo recibo una visita,
tratar de dar lo mejor de mí para atender esa visita, aunque no me Ese guste es mucho. un ejemplo, ¿ya? Y por ejemplo, con tu cónyuge y con tus hijos, Lo mismo, claro, igual. ¿cómo llevo a mis cónyuges y a mis hijos a los pies de Cristo? Uy, Y a mis hay uno solo. hermanos. ¿Cómo, dulce mía? No, nada, nada. Dando la vida por ellos, ¿Y cómo perdonando. doy la vida como por lo ellos? hizo el Señor Jesús, como lo hizo el Sí, Señor Jesús con nosotros. como lo hizo Jesucristo con Él nosotros. dio, ¿Y qué es? él dio la vida por nosotros. Perfecto, dio la vida por nosotros. ¿Y cómo se da la vida por mi prójimo en el día a día? Perdonando, por ejemplo, si algo Enseñando, me quedándome molesta callada, cuando tengo que de quedarme mi... callada. Por ejemplo, perdonando. Eso es sumamente importante, el tema de estar perdonando, sumamente un factor clave, el tema del perdón. ¿Mm? Perdonar, Y es un tema Pedir al Señor sumamente que nos clave. dé paciencia para tolerar lo que no nos gusta del otro, claro. entregando al Señor la, entregando al Señor lo que sabemos que en nosotros tiene que cambiar y en lo que en el otro tiene que cambiar, pidiéndole al Señor que lo haga, comprendiéndolo. ¿Sí? Súper Claro, o bien. que nos dé la fuerza para mirar a esa persona con otros ojos. Amén, Amor, con amor. Con otros ojos. amén. ¿Qué tiene? Mirarlo con otros ojos, claro, y no echándole. Y la clave acá es Sin echando y no justificarlo. la culpa a todo el resto. Amén. Claro. Porque nosotros por naturaleza humana, siempre le echamos la culpa al resto. Siempre, siempre, Mm. siempre, siempre. El empedrado. Siempre Y es el juzgarme a mí misma. así es lo que un poco Mm. hablamos, Carmen, a mí misma, ¿sí? Y siempre le echamos la culpa, ¿se dan cuenta? Y en todo, por ejemplo, discutimos algo, ¿quién tiene la culpa? El otro. El otro. El otro. ¿Ah? Claro, alguien deja algo en un lugar inadecuado, qué sé yo, el otro tiene la culpa. Todo, El todo. Héctor fue. Perfecto. Cristian, Y Cristian entonces tiene la dice, Graciela fue. ¿Ah? Y así somos, esa es la naturaleza humana. Y eso Claro. ocurrió desde el principio, ¿no? Sí, Sí, claro, ¿Por qué desde el claro. principio? Adán y Eva. Claro, ¿y qué sí. pasó? Buena cosa. En Adán y Eva, ¿solo le podrías contar cómo le echó la culpa al otro? No, cuéntalo tú nomás, Cris, que tú lo sabes contar mejor. ¿No? Pero cuando a Adán Dios le pregunta y le dice, ¿qué hiciste? ¿Y qué responde Adán? La mujer que me diste. Claro. Me lo ofreció. Le ofreció, ¿me das cuenta? Es decir, el problema no era de Adán, el problema de No, quién era de la mujer. Y Que a la me lo mujer, ofrecieron. y la mujer que dice, Me fue lo la ofreció la serpiente. serpiente. la Claro. serpiente inventó, ¿se das cuenta? Entonces la culpa era de la serpiente. Pero Ajá. todo fue la desobediencia, porque ellos no obedecieron a Dios, lo que al principio les había pedido. Pero la clave en este tema es entender que nosotros en forma espontánea y natural Sí, damos la culpa al otro, en sí, todo, culpamos siempre al otro. en Sí, todo eso es verdad. nuestro actuar, hasta en Mm, las cosas más pequeñas de la vida, hasta en un café, hasta en el agua que está fría, siempre el otro tiene la culpa. O el agua está muy caliente, o la sopa está muy fría, o la sopa está muy caliente, siempre el mm, otro tiene la culpa. O le mm. falta sal. Le pongo la O le sal. falta tal. Claro, todo es el otro. Y eso, ya, y entonces frente a eso, ¿qué hacemos? No No, justificar. no pedimos Ah, perdón. claro. Pedir Tenemos perdón. que pedir. No Claro, pedimos. Ese es el problema. arrepentirnos.
no pedimos perdón. Claro. Lamentablemente, y con mucha tristeza, siempre lo observo, es que el perdón y el pedir perdón está muy poco en la boca del cristiano. Sí. Los cristianos pedimos muy poco, pero muy poco perdón. Sí, sí, Muy sí. Mm. claro, le pedimos perdón cuando dejamos la embarrada, porque nos terminamos peleando con la otra persona. Pero no, cometemos una cantidad de errores, no cumplimos, decimos cosas y después no las hacemos, Mm. pedimos cosas y después no las entregamos, actuamos inadecuadamente y el Espíritu Santo no es capaz de redarguirnos. El Espíritu Santo, no escuchamos al Espíritu Santo que nos redarguye, que no fuimos sensibles con esa persona. Mm. Tengo que decir, Señor, rápidamente tengo que pedir perdón y decir, Señor, ¿cómo? Yo no tendría que haber hablado así. No tendría que haber dicho las cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el corazón arrepentido y lo que decíamos, conversábamos hace un cierto tiempo, era lo que el Señor le dice a David, un corazón conforme al corazón de Dios. De Dios. Eso Mm. es como Mm. siempre nos hace recordar que es, hijo mío, dame tu corazón. Es decir, hijo mío, dame qué? Tu voluntad. Somete tu voluntad a mi voluntad. Eso es lo que está. Amén. Mm. Amén. Amén. ¿Me parece? Y, y entonces se No, produce milagro, porque es un milagro no, que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:12. bueno, ¿Alguien puede leer bueno, Filipenses 4:12? Filipenses 4:12. India, no sé si lo tendrás. 4:12. Filipenses Ahí está. 4, A ver, espérate. Filipenses 4:2. 4:12. 12, 12. 4:12. Acá lo tengo. Ya, Sí. amén. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué tremendo. No, esto es una cosa. Es sed imitadores de mí como yo de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y es dar gracias por todo en realidad, ¿no? Dar gracias por todo. Todo, todo, para todo. Tremendo. Eso es tremendo. Eso es un milagro que Dios hace en la vida del cristiano. Pero Sí, no la hace el Señor si nuestra voluntad, si nuestro crecimiento, por eso están los, la escalera de Pedro, por eso está mencionado estas diferentes etapas que hemos ido hablando. Sin el proceso de la cruz, eso es imposible vivirlo, porque eso solo lo hace el Señor, para todo. En todo estoy contento, en todo. Hace frío, hace calor, buena comida, mala comida, buena atención, mala atención, todo contento. Gracias, Señor, por todo. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? ¿Ya? Amén. Y Claro, eso te porque lleva, todas esas cosas tenemos que estar conscientes que todo eso nos va a llevar a bendiciones para mi vida. así es, absolutamente. No hay duda Claro, de eso. ¿Ya? exactamente. Y entonces Dios va a empezar a hacer a mi alrededor los imposibles, cosas que nunca se habían logrado, Dios los empieza a hacer sin que nosotros actuemos. Dios lo hace por su propia gracia. ¿Les parece? ¿Mm? Entonces Dios puede actuar, porque si no nosotros entornamos
Amén. Por eso estamos acá y que Dios nos dé esta gracia para poder entender esto maravilloso. ¿Ya? Para cerrar entonces, algo que les ha llamado la atención, algo que puedan mencionar que ha sido importante el día de hoy, algo que pueden rescatar o no rescatan nada. Yo me acordaba, Cristian, Cristian, ya, perfecto. ¿Sí, Héctor? Porfa. Sí, yo me acordaba, Cristian, un texto bíblico en el Antiguo Testamento que lo había leído, que a mí me animó mucho, que se trata mucho de la fe, porque por ahí nosotros no damos gracias porque no tenemos fe, no hacemos lo que dice Dios porque no tenemos fe. Por ahí se llega a una iglesia, yo voy a una iglesia y me gusta ir, pero hay muchas personas que lloran y las ven la semana que viene otra vez llorando otra vez arriba, pidiéndole a Dios que son faltos de fe. Pero Cristo dijo bien claro, Dios dijo bien claro, glorifica a Cristo y yo me recargo el resto, se va a hacer cargo. Sí es. Y decirle, Señor, Claro, va a entrar en la fe. ¿mm? ¿Qué quieres que Sí. cambiar en mí? Amén. Cristian, me aclaró porque lo dejé anotado acá, la diferencia, claro, porque lo tenía, pero ahora me quedó más claro, el cruce del Mar Rojo con el cruce del río Jordán. ¿Ah? Cruza el Mar Rojo, que es la salvación, por eso hay dos aguas. Súper lindo. Y la del río Jordán, que es cuando empieza a batallar, y ahí tiene también que ver la preparación del desierto. Por eso el desierto es la preparación. Las batallas espirituales no se dan en el desierto, algunas sí, pero no principalmente. Después, cuando entro en la tierra prometida, entonces empiezan las batallas que el Señor quiere que vivamos y que es dar la vida por mi prójimo. ¿Sí? Amén. Sole, ¿querías también mencionar algo? Sí, Cristian, a mí yo quedé con una duda con respecto a cuando tú hablaste sobre los animales, o sea, las aves, perdón, las aves y que eran inmundas y los animales, las ovejas y los vacunos eran, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Eh, Sacrificio perfecto. Miren, Sí, pero eso no tengo claro por qué las aves son inmundas y los vacunos y los corderos son, lo que tú hablaste de eso no lo entendí en realidad. Por eso lo pregunto. las aves no son inmundas, pero una cosa súper buena. El símbolo de la sangre, y por eso es que los judíos no podían comer la sangre, el símbolo de la sangre representa, la sangre, representa la sangre de Jesucristo, que es el vino también, equivalente al vino. Por eso tomamos cuando Ya. tomamos la Santa Cena. Entonces, la sangre representa la sangre purificadora que el Señor dio la vida por nosotros para que nosotros nos podamos purificar. ¿Ya? Ya. Entonces, en el quinto reposo o en el quinto día de la creación, Dios crea las aves, Dios crea las aves y los peces que tienen sangre. Por lo tanto, representan la sangre, pero no la sangre perfecta que es el ganado, porque el sacrificio que Dios quería era de los ganados, por eso era del ganado, se crea en el sexto día, al día siguiente, que es el proceso del afecto fraternal. Es la etapa de... Entonces, hay tres estados, hay tres frutos, en definitiva, hay tres tipos de frutos en la creación. El primero son los frutos vegetales, que son de mi propia naturaleza. El segundo están las aves y los peces, que implican sangre, por lo tanto ya es el proceso
El que vivo yo es el proceso de la cruz, pero no es la cruz todavía, no es el proceso que Dios quiere perfecto. Y después en el sexto día, que es el estado del afecto fraternal, ya Dios crea el ganado, por lo tanto, que era el sacrificio que Dios quería, que eran las ovejas y la vaca. ¿Mm? ¿Ya? Y los vacunos. Ese es un poco el concepto. Y por eso el Cordero de Dios era el símbolo Ujú. del sacrificio perfecto que Dios posteriormente iba a hacer, que Jesucristo posteriormente. ¿Ya? Mm. ¿Sí? No sé si te quedó algo un poco más claro. Sí, sí, un poco Ya, más claro. un poco más, no más. Ya. Ok, pero ese es el tema. Y por eso está todo relacionado. Es realmente impresionante cómo todo se relaciona. A mí siempre me impresiona. ¿Algo más? ¿Algo más que alguien más quiera? ¿No? No, ¿Amén? Cristian, para mí queda claro. ¿No? Claro, ya. Grace, no sé si podrías orar. ¿Podrías orar, no? ¿O estás complicado? No puedo hacer. Bueno, ya. Amén. Sí, Amén. Por favor. gracias te damos, Señor, en esta hora, por este hermoso día que nos has dado, por esta palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que nos has dado, Señor, porque tú sabes lo que nos hace falta, Padre. Enséñanos cada día a caminar contigo, Padre, y muéstranos el camino perfecto, Señor, para llegar a ti, Señor, para llegar a tu santo camino, Señor amado. Gracias por cada uno de mis hermanos que está, Señor, reunido en este grupo, Señor, por los que están representando su familia, Señor, que podamos ser luz a través de nosotros, Padre, que nosotros llevemos, Señor, como dice la palabra de hoy, eh, el camino, Señor, a aquellos que están perdidos, Señor, nuestros familiares, nuestros parientes, nuestros próximos, Señor, que los podamos volver el camino, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y te rogamos en este día, Señor, que bendiga a cada uno de nuestras familias, nuestros parientes, hermanos de la iglesia, Señor, y quédate con nosotros, Señor. No permita, Señor, que nosotros te alejemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén, amén. Gracias.